friends, the United States of America and President Trump, to thwart exercise. The Israel Defense Forces have warned of clashes on Jerusalem's temple. ¿Qué pasaría si todo lo que estamos presenciando comenzara a conectarse de una manera que ningún análisis por separado pueda explicar del todo? Granizo fuera de temporada cae en momentos que nadie anticipaba. Una niebla densa envuelve el muro occidental de forma repentina. Una luz blanca extraña aparece sobre el monte del templo. Fuegos estallan bajo las calles de la ciudad. Y durante un instante breve, el suelo mismo se siente de manera distinta bajo los pies de quienes caminan por él. Cada uno de estos eventos, visto por separado, tiene una explicación razonable, pero cuando se contemplan juntos surge algo diferente, una sensación que trasciende la coincidencia, una pregunta que no desaparece con facilidad. Lo que muchos se preguntan ya no es si estos fenómenos son reales. La pregunta es si forman parte de un patrón que apenas estamos empezando a reconocer. Si esto te hace reflexionar, dale me gusta al video, compártelo y cuéntame en los comentarios qué crees que está ocurriendo realmente en Jerusalén. ¿Qué sucede cuando una tradición que nunca se había interrumpido de repente comienza a sentirse incierta? Cada año, durante la Pascua y el Domingo de Ramos, miles de creyentes viajan a Jerusalén desde todos los rincones del planeta. Caminan por la ciudad antigua, recorriendo paso a paso el camino de Jesús, convirtiendo la historia en algo vivo, presente y tangible. No es simplemente una reunión masiva, es un momento que enlaza la fe, la memoria y el lugar de una manera que pocos eventos en el mundo pueden replicar. Las calles de la ciudad vieja reciben a peregrinos que llevan consigo décadas de expectativa, generaciones de devoción y el peso de una memoria colectiva que se ha transmitido de padres a hijos durante siglos. Pero este año algo se siente diferente. Conversaciones recientes y observaciones sobre el terreno sugieren que las preocupaciones de seguridad y la situación regional más amplia podrían afectar el desarrollo de estas celebraciones. Multitudes que antes se reunían sin titubeos, ahora son consideradas con más cautela por las autoridades responsables de garantizar la seguridad. Y ese cambio importa, porque cuando algo tan constante comienza a sentirse incierto, cambia la manera en que las personas lo miran. Jerusalén no es cualquier ciudad. Está profundamente vinculada a la vida, el sacrificio y la resurrección de Jesús. Así que incluso la posibilidad de que estos momentos sagrados no se desarrollen como de costumbre lleva un peso que va mucho más allá de la logística. Se siente como una pregunta que se abre, no solo sobre eventos, sino sobre el significado mismo de lo que representan. En Mateo 21, Jesús entra a Jerusalén públicamente, rodeado de personas que reconocen el momento como algo de gran importancia. No fue algo escondido ni reservado para unos pocos. Estaba destinado a ser visto. De modo que cuando el recuerdo de ese momento se vuelve incierto, emerge una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Es esto simplemente un cambio de circunstancias o refleja algo más profundo sobre el tiempo en que vivimos? Y a medida que esas preguntas comienzan a formarse sobre lo que está ocurriendo en las calles, algo más está cambiando dentro de la ciudad, donde incluso la memoria ya no permanece en su lugar. En el este de Jerusalén, en el campamento de Shuafat, una estructura conmemorativa fue desmantelada recientemente, generando una reacción que se extendió mucho más allá de los límites del barrio. Según testigos presenciales, fuerzas de seguridad entraron al área y retiraron una construcción que llevaba los nombres de personas recordadas por eventos pasados. Para la comunidad local, sin embargo, esto nunca fue solo un objeto físico. Era un lugar de memoria, un espacio donde las historias se preservaban, donde los nombres no caían en el olvido y donde el pasado permanecía visible en el presente de quienes habitaban esas calles. Cuando algo así desaparece, el impacto no es únicamente físico, se vuelve emocional y para muchos profundamente personal. Las reacciones no han sido uniformes. Algunos ven la acción como necesaria, vinculada a preocupaciones más amplias. Otros la ven como algo diferente, la pérdida de un lugar que portaba un significado que excedía con creces su estructura material. Y esa diferencia de perspectivas es lo que hace el momento más complejo, porque conduce inevitablemente a una pregunta mayor. ¿Quién decide qué se recuerda y qué se desvanece lentamente con el tiempo?
En una ciudad como Jerusalén, donde la historia está grabada en cada calle y cada piedra, cambiar incluso un símbolo puede tener un peso que va mucho más allá de lo que resulta visible a simple vista. En Josué 4:6-7 se colocaron piedras como señal para que las generaciones futuras preguntaran qué significaban. No eran simples objetos, eran recordatorios diseñados para llevar la memoria a través del tiempo. De modo que cuando se retira un marcador físico, surge una pregunta más profunda. ¿Desaparece la memoria cuando el símbolo desaparece? ¿O permanece incluso sin algo concreto que la sostenga? La atención no tardó en desplazarse hacia el cielo. Una tormenta de granizo fuera de temporada en Jerusalén captó la atención de la gente cuando el hielo comenzó a caer en un periodo en que las condiciones suelen ser mucho más estables. Al mismo tiempo, eventos climáticos similares se reportaron en partes de los Estados Unidos, particularmente en el Medio Oeste, donde las tormentas de granizo causaron daños visibles en vehículos, techos y zonas al aire libre. Por sí solas, las tormentas de granizo no son inusuales. Forman parte de sistemas climáticos naturales que se generan bajo condiciones atmosféricas específicas. Los científicos las explican a través de cambios de temperatura, dinámicas de tormenta y variaciones de presión en las capas superiores del cielo. Pero lo que llama la atención aquí no es el granizo en sí mismo, sino el momento en que ocurre y los lugares donde aparece de manera simultánea. Porque cuando los eventos surgen fuera de su patrón esperado, o se producen en múltiples lugares dentro de un período breve, comienzan a atraer una mirada diferente. No como prueba de algo específico, sino como algo que la gente empieza a notar con mayor cuidado. Hay quienes han descrito estas tormentas en términos más intensos, no simplemente como meteorología, sino como algo que se siente dirigido, casi intencional, sin poder confirmarlo, pero como una manera de dar sentido a su fuerza. En Job 38:22-23 se habla de depósitos de granizo reservados para tiempos de problema. Esto no define cada tormenta que cae, pero presenta el granizo como algo que aparece en momentos específicos, no al azar. Así que cuando el hielo cae de maneras que se sienten inusuales o inoportunas, la pregunta surge por sí sola. ¿Es esto simplemente parte de patrones climáticos cambiantes o algo que ha sido descrito como apareciendo en el momento preciso? Y si el granizo está descrito como reservado y liberado, ¿quién o qué determina cuándo cae? Si la tormenta se sintió repentina e intensa, el siguiente momento fue diferente, más silencioso, pero igualmente difícil de ignorar. Durante un breve periodo, una niebla densa se posó sobre el muro occidental, uno de los lugares más reconocidos y sagrados del mundo. Los testigos describieron cómo apareció rápidamente, reduciendo la visibilidad en cuestión de minutos. La luz se atenuó, los contornos se difuminaron, y las antiguas paredes de piedra, habitualmente tan claras y definidas, se volvieron borrosas, casi fantasmales. La niebla en sí no es inusual. Se forma bajo ciertas condiciones meteorológicas y puede aparecer de manera inesperada. Pero lo que hizo destacar este momento no fue solo la niebla. Fue el lugar y el instante preciso en que se presentó. Porque en esa escena, algo familiar de repente se volvió poco claro. Lo que la gente estaba acostumbrada a ver ya no era visible de la misma manera. Y ese cambio altera la percepción, no porque algo nuevo haya aparecido, sino porque algo conocido quedó temporalmente oculto. Eso fue lo que muchos encontraron verdaderamente inusual. No la presencia de la niebla, sino la sensación de ocultamiento en un lugar donde la claridad era esperada. En el Salmo 97:2 dice: «Nubes y densa oscuridad lo rodean». Este versículo no describe confusión ni caos, sino momentos en los que la visibilidad es limitada, donde las cosas no se revelan todas de una vez. Así que cuando un lugar sagrado queda cubierto, aunque sea brevemente, emerge una pregunta. ¿Es esto simplemente un cambio natural en el clima o un momento que refleja la idea de algo temporalmente velado? Cuando lo que suele ser claro se vuelve oscuro, ¿qué se supone que debería hacer notar? Varios videos que circularon ampliamente muestran un haz de luz blanca apareciendo en el cielo cerca del monte del templo. No destelló como un rayo ordinario. No se dispersó ni se movió de manera impredecible. En cambio, mantuvo su posición durante varios segundos, estable, brillante y definida, antes de desvanecerse lentamente. Eso fue lo que hizo que la gente se detuviera.
La luz, en la mayoría de los casos naturales, no se comporta de esa manera. Destella, se mueve, desaparece en un instante. Pero esta parecía controlada, como si tuviera un propósito. Y ahí fue donde comenzaron las preguntas. Algunos sugirieron que podría ser un efecto atmosférico, luz reflejada, actividad eléctrica o un fenómeno visual raro. Esas explicaciones siguen siendo posibles. Pero el momento combinado con la ubicación fue lo que hizo que destacara, porque el monte del templo no es cualquier lugar. Lleva un significado que pesa siglos de historia, fe y expectativa. En Isaías 61 dice: «Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz». Pero en lugar de preguntar si este momento cumple alguna profecía específica, surge una pregunta diferente. ¿Por qué la luz se usa tan frecuentemente como señal de atención? La luz no obliga a creer, llama la atención, hace que las personas miren hacia arriba, noten algo, detengan lo que están haciendo. Así que cuando algo aparece en el cielo que mantiene su forma más tiempo de lo esperado, en un lugar ya cargado de significado, quizás la pregunta no sea explicarlo de inmediato, quizás sea qué provoca en las personas. Mirar hacia arriba, detenerse, preguntarse. ¿Qué creen ustedes? ¿Un reflejo inusual en el cielo o un momento que fue destinado a ser notado? Si la luz en el cielo dirigió la atención hacia arriba, el siguiente signo la empujó en dirección opuesta, hacia abajo, bajo la superficie, donde se supone que nada debe verse. En varias áreas de Jerusalén se reportaron incendios eléctricos subterráneos bajo las calles de la ciudad. Los testigos notaron delgados hilos de humo que salían de tapas de alcantarillado, junto con un fuerte olor a quemado que se extendía por las zonas cercanas. En algunos momentos, las luces parpadearon de manera inesperada, como si algo debajo estuviera interfiriendo con lo que existe en la superficie. A nivel técnico, esto tiene una explicación. Infraestructuras envejecidas, mayor demanda energética y presión dentro de los sistemas subterráneos pueden generar fallas eléctricas que con el tiempo producen calor y, en algunos casos, fuego. Pero lo que hace que esto sea diferente no es solo la causa, es la ubicación. En una ciudad como Jerusalén, donde capas de historia existen bajo cada calle desde hace milenios, cualquier cosa que ocurra bajo la superficie se siente conectada a algo más que infraestructura. Se siente más profundo, oculto, como si algo debajo del mundo visible estuviera comenzando a responder. Y ahí es donde crece la tensión. Porque a diferencia de las tormentas o la luz en el cielo, esto no es algo que la gente pueda ver fácilmente. Ocurre por debajo, fuera de la vista. En el Salmo 18:7 dice: «La tierra tembló y se estremeció. Los cimientos se sacudieron». No como un solo evento visible y grandioso, sino como un movimiento que comienza desde abajo, afectando todo lo que existe arriba. Así que cuando el fuego comienza bajo el suelo, oculto, sin que se vea, pero impactando lo que la gente experimenta, plantea un tipo diferente de pregunta. ¿Y si no todo lo que importa es visible en la superficie? Y cuando algo debajo comienza a cambiar, ¿cuánto tiempo pasa antes de que se sienta en todas partes? En distintas partes de Jerusalén, algunos residentes describieron una sensación breve pero innegable bajo sus pies. No fue un terremoto fuerte, no lo suficiente como para causar daño visible, pero sí lo suficiente como para hacer que la gente se detuviera, mirara a su alrededor y se preguntara qué acababa de experimentar. La sensación fue sutil, un leve desplazamiento, un movimiento tenue que desapareció casi tan rápido como llegó. Y eso fue precisamente lo que resultó inquietante, porque no era lo suficientemente fuerte como para ser explicado con certeza, pero tampoco lo suficientemente débil como para ignorarse. Los expertos sugieren que podría tratarse de un leve movimiento del terreno, actividad subterránea o presión dentro de los sistemas de infraestructura en una ciudad con capas complejas bajo la superficie. Pero esto no se trataba solo de movimiento. Se trataba de percepción. Porque cuando el suelo, lo único que la gente da por sentado que permanecerá estable, se siente diferente aunque sea por un momento, algo cambia internamente. Crea conciencia, una pausa, una pregunta que no existía antes. En Nahum 1:5 dice: «Los montes tiemblan ante él, y la tierra se conmueve». No siempre como un evento visible y devastador, sino como un recordatorio de que incluso lo que parece más estable no es inmutable.
Así que cuando las personas comienzan a sentir un leve movimiento bajo sus pies, la pregunta ya no es cuán fuerte fue. Se convierte en algo más personal. ¿Por qué incluso un pequeño desplazamiento se siente tan significativo cuando ocurre en un lugar donde se espera que todo permanezca firme? Y cuando el suelo, el cielo y lo que yace debajo comienzan a sentirse diferentes al mismo tiempo, la pregunta ya no es sobre cada momento por separado, es sobre qué podrían significar vistos en conjunto. Cuando cada uno de estos eventos se examina por sí solo, todavía pueden ser explicados. Una tormenta de granizo se entiende a través de los patrones climáticos. La niebla se forma bajo las condiciones adecuadas. La luz en el cielo puede provenir de efectos atmosféricos. Los incendios subterráneos pueden vincularse a la infraestructura. El leve movimiento del suelo puede tener causas naturales bien documentadas. Individualmente, nada parece imposible de explicar. Pero el significado empieza a transformarse cuando todas estas cosas aparecen en el mismo lugar, dentro del mismo periodo de tiempo y bajo la misma sensación creciente de tensión que rodea a la ciudad. Porque esto ya no se trata de un evento, se trata de acumulación. Y en Jerusalén, cuando diferentes capas de experiencia cambian todas a la vez, el efecto es diferente al de cualquier otro lugar en la Tierra. En Lucas 21, se describe un tiempo en el que habría señales en el sol, la luna y las estrellas, y angustia entre las naciones. No un evento aislado, sino múltiples señales apareciendo juntas a través del mundo. Lo que destaca no son los detalles específicos de cada señal, sino el patrón que crean cuando se ven en conjunto. Porque cuando las señales aparecen en el cielo, en la tierra y en la sociedad al mismo tiempo, se crea un momento que la gente debe notar. No para sacar conclusiones inmediatas, sino para reconocer que algo está ocurriendo que merece atención genuina. Y si las señales no son simplemente aleatorias, entonces la siguiente pregunta se vuelve personal. ¿Qué están destinadas a hacer que las personas comprendan? Aquí, en el punto donde los eventos se acumulan y la ciudad parece respirar con una tensión creciente, vale la pena detenerse un instante para reflexionar sobre lo que Jerusalén representa para millones de personas en todo el mundo. Esta no es simplemente una ciudad antigua con calles de piedra y murallas milenarias. Es el centro geográfico y espiritual de tres de las religiones más influyentes de la historia humana. Cada piedra de esta ciudad ha sido tocada por las manos de creyentes durante siglos. Cada rincón de la ciudad vieja lleva el peso de relatos que han moldeado civilizaciones enteras. Y cuando esta ciudad particular comienza a mostrar señales simultáneas en el cielo, en el suelo, bajo la tierra y en sus tradiciones, el efecto es multiplicado por todo el significado que porta. No es solo que los eventos sean inusuales, es que ocurren precisamente aquí. Cuando todo esto coexiste, cuando la política, la fe, la geología y el clima convergen en el mismo punto geográfico dentro de un periodo comprimido de tiempo, la pregunta más honesta no es si debemos prestar atención. La pregunta es si estamos prestando suficiente atención. Y la respuesta que la historia tiende a ofrecer es que los momentos de mayor transformación casi siempre comenzaron siendo observados solo por quienes se tomaron el tiempo de ver el patrón en lugar de los eventos individuales. Porque a lo largo de la historia, los momentos como este nunca fueron únicamente sobre eventos. Fueron sobre conciencia. No miedo, no pánico, sino la capacidad de reconocer cuando algo se siente diferente. La primera lección es la conciencia. No todo necesita ser explicado de inmediato, pero cuando múltiples señales aparecen juntas, se vuelve importante notarlas, reducir la velocidad, prestar atención real. Porque a veces el significado no se encuentra en un evento, sino en el patrón que crean con el tiempo. La segunda lección es la perspectiva. Cada uno de estos eventos puede entenderse por sí solo. Pero cuando comienzan a superponerse, recuerdan a las personas que el mundo no siempre es tan estable como parece. Y esa realización cambia cómo se responde. Crea espacio para la reflexión en lugar de la reacción impulsiva. La tercera lección es la reflexión. Porque cuando lo familiar comienza a sentirse incierto, las personas empiezan a mirar hacia adentro. Lo que importa se vuelve más claro. Lo que alguna vez pareció permanente puede dejar de sentirse así. Y ese cambio es a menudo donde comienza la comprensión más profunda. En Lucas 21:28 dice: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y alcen la cabeza».
No es una reacción de miedo, es un cambio de postura, un momento para cobrar conciencia, mirar hacia arriba y reconocer que algo significativo puede estar desarrollándose. Y en 2 Timoteo 1:7 dice: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. De modo que incluso cuando los eventos se sienten inusuales o difíciles de explicar, la respuesta no es confusión, sino claridad. No pánico, sino conciencia fundamentada. Después de todo lo que se ha observado, la historia podría fácilmente sentirse abrumadora. Podría parecer que todo apunta hacia la incertidumbre o incluso hacia algo difícil de comprender plenamente. Pero a lo largo de las Escrituras, los momentos como estos nunca estuvieron destinados a dejar a las personas en el miedo. Estaban destinados a redirigir la atención. Uno de los ejemplos más claros de esto se encuentra en el momento en que Jesús calmó la tormenta. Los discípulos estaban en el agua, rodeados por viento suficientemente fuerte como para empujar el bote y olas suficientemente altas como para llenarlo. La situación era real, inmediata y peligrosa. El miedo tomó el control. Creían que estaban perdiendo el control y no podían ver ninguna salida posible. Pero en Marcos 4:39 dice: se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y hubo una gran calma. La tormenta no se desvaneció lentamente, se detuvo. Y ese momento importa porque cambia la manera en que todo lo demás se entiende. La tormenta era real, el miedo era real, pero ninguno de los dos tenía la autoridad final sobre la situación. En el Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestra ayuda en momentos de angustia. No una ayuda distante. No algo que aparece solo cuando todo ya se ha calmado, sino una presencia que existe en medio de la incertidumbre misma. Y eso cambia el centro de la historia, porque si la ayuda está presente durante la tormenta, entonces la tormenta ya no es el foco. Al mismo tiempo, las Escrituras no niegan que vendrán momentos difíciles. En Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto no está destinado a crear miedo, está destinado a crear claridad. La aflicción es parte del mundo, pero no es la conclusión. También hay un recordatorio más profundo en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Esto no es simplemente consuelo, es dirección. Romanos 8:28 añade: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto no significa que cada situación se sienta bien. Significa que incluso los momentos difíciles pueden llevar un propósito, incluso cuando ese propósito no es inmediatamente visible. Y en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mientras todo lo demás cambia, esto no. Ahí es donde se encuentra la estabilidad, no en el mundo, sino más allá de él. En Proverbios 3:5-6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Esto no elimina la incertidumbre, la reencuadra. Recuerda a las personas que no todo necesita ser completamente comprendido para enfrentarse con claridad. Y en Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes. Este tipo de paz no depende de que las circunstancias se resuelvan. Existe incluso cuando las preguntas permanecen sin respuesta. Y eso es lo que la hace diferente, porque no está basada en lo que está ocurriendo, sino en lo que permanece constante a través de todo. Así que cuando la gente observa todo lo que se está desarrollando, los cambios, las señales, la incertidumbre, la respuesta no tiene que ser miedo o confusión. Puede ser algo completamente diferente. Una pausa, un momento de conciencia, una decisión de enfocar la atención no solo en lo que está cambiando, sino en lo que sigue siendo inmutable. Y ahí es donde la esperanza se convierte en algo más que una idea. Se convierte en algo a lo que las personas pueden aferrarse incluso cuando todo lo demás se siente incierto. Ahora bien, si la historia de la esperanza reorienta la perspectiva, lo que ocurrió en el muro occidental redirigió la atención de vuelta al mundo físico de maneras que nadie esperaba. En el lugar donde miles se reúnen cada día, presionando sus manos contra la piedra y susurrando oraciones transmitidas a través de generaciones, la gente viene buscando quietud, reflexión y continuidad. Pero una noche, algo inusual comenzó a desarrollarse.
Al principio fue movimiento en el aire, no unos pocos insectos derivando cerca de las lámparas, no un pequeño grupo atraído por la luz. Era algo diferente de inmediato. El cielo sobre la plaza parecía ondularse con vida propia. Formas oscuras comenzaron a circular alrededor de las brillantes luces que iluminan el patio empedrado bajo las imponentes paredes del monte del templo. En cuestión de minutos se volvió imposible de ignorar. Eran langostas. Y eran muchas. Enjambraban alrededor de las luces sobre el muro occidental, llenando el aire nocturno con un movimiento incesante que no dejaba de crecer. Algunas descendían sobre el pálido pavimento de piedra. Otras se aferraban brevemente a los bloques milenarios del muro antes de volver a elevarse en el aire. Su movimiento formaba ondas densas que giraban alrededor de las luces, cambiando constantemente, como si el cielo mismo hubiera comenzado a moverse con vida propia. Al principio, el sonido era tenue, un suave aleteo llevado por la noche. Pero a medida que aumentaba el número de insectos, el aire comenzó a zumbar con el ritmo de miles de alas batiendo al unísono. Los fieles ralentizaron sus pasos. Cabezas se inclinaron hacia arriba. Ojos siguieron las formas que giraban sobre la plaza. Algunos se apartaron y observaron en silencio. Otros continuaron sus oraciones, mirando hacia arriba entre palabras susurradas, manteniendo ambas cosas a la vez, la devoción y el asombro. Teléfonos comenzaron a elevarse por toda la plaza. Una persona empezó a grabar, luego otra, luego docenas más. En minutos, videos capturaban los insectos, llenando el aire sobre el muro occidental. Lo que hizo que el momento fuera poderoso no fue el caos, sino el contraste. Las piedras milenarias permanecían silenciosas e inmóviles, como lo han hecho durante siglos, mientras el aire sobre ellas bullía con movimiento inquieto. Los fieles continuaban orando bajo una nube cambiante de alas. Lo sagrado y lo repentino coexistían en el mismo instante, sin cancelarse mutuamente. Las imágenes evocaban en silencio palabras antiguas. Cubrieron la superficie de toda la tierra, de modo que la tierra quedó oscurecida. Éxodo 10:15. Sin pánico, sin anuncio. Solo la atención silenciosa de miles de personas que se preguntaban qué acababan de ver. Poco después, la atención se desplazó de nuevo hacia el cielo de Jerusalén. Los informes de la zona describían que el espacio aéreo se había vuelto más tranquilo. Lentamente, la gente comenzó a regresar a sus rutinas nocturnas. Los antiguos senderos de piedra alrededor de los barrios históricos volvieron a llevar los suaves sonidos de la vida cotidiana. Entonces sucedió algo inesperado. Al principio era solo una leve vibración en el aire. Un sonido tan sutil que muchos apenas lo notaron. Pero en momentos el tono se volvió más claro, no más fuerte de manera violenta, sino más estable, más persistente. Varios testigos lo describieron después como extrañamente familiar, como el eco lejano de un cuerno o trompeta transportado a través de grandes distancias. El sonido recorrió el cielo sobre Jerusalén, vibrando suavemente entre las colinas que rodean la ciudad antigua. Los sonidos en el cielo no son inusuales en esta región. Durante años, la zona ha vivido con los ecos del conflicto, el retumbar de aviones cruzando el cielo nocturno, el paso de misiles lejos en el horizonte. Esos son sonidos que muchos residentes reconocen de inmediato, pero este era diferente. El tono que derivaba por el cielo esa noche no se parecía a los aviones ni a los cohetes. Se extendía más largo y más profundo. Una vibración constante que parecía quedar suspendida en el aire mucho más tiempo de lo que cualquier fenómeno mecánico habitual permitiría. Quienes lo escucharon lucharon por compararlo con algo conocido. Sonaba menos como maquinaria y más como un cuerno prolongado resonando entre las colinas. Y esa diferencia, esa incapacidad de categorizarlo con facilidad, fue lo que perturbó a quienes lo escucharon esa noche tranquila sobre Jerusalén. Luego, mientras los últimos ecos se desvanecían en la noche, otro momento siguió casi de inmediato. No todos vieron lo que sucedió después. Muchos residentes permanecían en el interior esa tarde, todavía cautelosos tras las recientes tensiones en la región. Las calles estaban más tranquilas de lo habitual, pero unas pocas personas seguían afuera, incluidos guardias de seguridad apostados cerca de las antiguas paredes que rodean el monte del templo.
Solo momentos después de que la extraña vibración desapareciera, un súbito destello de luz blanca apareció en lo alto sobre el sagrado cerro. Los testigos dicen que llegó sin advertencia. No hubo ningún resplandor gradual construyéndose en el cielo. Solo la oscuridad de la noche, y luego la luz. Las lluvias intensas también llegaron en los días siguientes, y con ellas las inundaciones. Las aguas subieron más rápido de lo esperado, remodelando la superficie de la ciudad antes de que las autoridades o los residentes tuvieran tiempo de responder adecuadamente. Los sistemas de drenaje que normalmente llevaban el agua lejos de las antiguas calles ya no podían mantenerse al ritmo de lo que caía del cielo. Lo que había comenzado como charcos en las aceras se transformó rápidamente en corrientes que cruzaban las calzadas principales. Los conductores abandonaban sus vehículos y corrían hacia zonas más altas. Las calles más bajas de la ciudad vieja se convirtieron en canales de agua oscura y veloz. Fuera de la ciudad, las tierras de cultivo sufrieron daños considerables. La lluvia no se detuvo y de repente el agua estaba en todas partes, dijo un agricultor en un video que circuló ampliamente en línea. En el Evangelio de Mateo dice: descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. Mateo 7:25. Para muchas personas viendo subir el agua a su alrededor, esas palabras se sintieron dolorosamente reales. Lo que había comenzado como condiciones climáticas extrañas en el cielo había descendido hasta el suelo, inundando calles y cambiando la vida diaria en toda la región. Varios testigos más tarde reportaron haber visto una figura luminosa formarse en las nubes sobre la cúpula de la roca. La forma resplandeciente pareció flotar durante varios momentos antes de elevarse lentamente de regreso a las nubes. Muchos de los que vieron la escena creyeron estar mirando a Jesús, rodeado de lo que parecían ser ángeles. «Es extraño», dijo un residente en voz baja mientras miraba el cielo. «Pensábamos que todo se calmaría después de las inundaciones, pero ahora algo más está sucediendo». Algunos observadores ofrecieron posibles explicaciones. Durante periodos de intensa actividad militar en la región, aviones, bengalas y sistemas de defensa pueden crear reflejos inusuales en las nubes sobre Jerusalén. Pero quienes vieron la figura insisten en que este momento se veía diferente. La luz no parpadeaba como una bengala, no se movía como un avión, y no desaparecía como los destellos breves causados por las intercepciones de misiles. El libro de Apocalipsis describe un momento cuando cada ojo lo verá, y quienes estaban en las calles de Jerusalén esa noche se preguntaron en silencio si lo que habían visto era solo un efecto de la luz o algo más. Según la Biblia, el plan de salvación de Dios se despliega a través de diferentes periodos de tiempo. Las Escrituras explican que Dios lleva a cabo su obra en 3 eras principales: la era del Padre, la era del Hijo y la era del Espíritu Santo. En cada una de estas eras, Dios aparece como el Salvador, pero es conocido por un nombre diferente dependiendo del periodo de tiempo y la obra que realiza. Jesús se refirió a estas 3 eras cuando instruyó a sus discípulos a bautizar a las personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18, 19. Esta declaración revela que Dios trabaja a través de diferentes roles y nombres a medida que la historia avanza. Durante la era del Padre, que corresponde al tiempo del Antiguo Testamento, el Salvador era conocido por el nombre de Jehová. Los profetas testificaron repetidamente que la salvación venía solo a través de Jehová. Isaías 43:11 declara: Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Más tarde, cuando comenzó la era del Hijo, Dios apareció nuevamente para llevar a cabo la siguiente parte de la obra de salvación. Durante este tiempo vino a la tierra en carne y fue conocido por el nombre de Jesús. El Nuevo Testamento testifica claramente que Jesús es el Salvador que trae la salvación. Hechos 4:11-12 explica que no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debamos ser salvos. Entender esta progresión está estrechamente relacionado con el concepto de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo no son dioses separados, sino el mismo Dios trabajando en diferentes roles. Así como Jehová y Jesús se refieren al mismo Dios trabajando en diferentes eras, el Espíritu Santo también representa al mismo Dios continuando su obra en la era presente. Por esta razón, la Biblia también habla sobre un nuevo nombre del Salvador que aparecerá en la era del Espíritu Santo.
En el libro de Apocalipsis, Jesús profetizó que regresaría con un nuevo nombre. Apocalipsis 3:11-12 declara que Jesús escribirá en su pueblo el nombre de su Dios y el nombre de la ciudad de su Dios, la Nueva Jerusalén, y también escribirá en ellos su nuevo nombre. Esta profecía sugiere que cuando Cristo aparezca nuevamente, será conocido por un nombre diferente. Quienes venzan recibirán el maná escondido y una piedra blanca con un nombre nuevo escrito en ella. Estos versículos indican que reconocer a Cristo en la última era requiere comprender ese nuevo nombre y el significado espiritual que lleva. En el Evangelio de Juan, Jesús explicó que el maná simboliza su carne. Aunque los israelitas comieron maná en el desierto, eventualmente murieron, pero el pan que viene del cielo da vida eterna. Jesús declaró: «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y este pan es mi carne, que daré por la vida del mundo». Juan 6:49-51. En la última cena, dio a sus discípulos pan y vino que representaban su cuerpo y su sangre, estableciendo la Pascua del Nuevo Pacto para que los creyentes pudieran recibir vida eterna. Sin embargo, la historia registra que la Pascua fue abolida en el año 325 d.C. en el Concilio de Nicea. Porque esta verdad desapareció del mundo cristiano, la Biblia se refiere a la Pascua como el maná escondido. Permaneció escondida hasta el tiempo en que Cristo aparecería nuevamente para restaurarla. Según las enseñanzas de la Iglesia de Dios de la Sociedad Misionera Mundial, Cristo An Sang Hong restauró la Pascua del Nuevo Pacto en 1948, cumpliendo la profecía de revelar el maná escondido. Por esta obra, creen que Él es el segundo Jesús que aparece en la era del Espíritu Santo. La Biblia enfatiza repetidamente la importancia de conocer el nombre de Dios en cada era, reconociendo cómo su obra de salvación continúa a través de la historia. Al principio, muchas personas asumieron que podría simplemente convertirse en nieve. Pero en cuestión de minutos, los gránulos helados se hicieron más grandes y más pesados. Lo que comenzó como piezas dispersas de hielo se transformó rápidamente en una violenta tormenta de granizo. Granizos grandes comenzaron a caer sobre la ciudad, golpeando los techos, destrozando los parabrisas de los autos y rebotando por las calles con sonidos metálicos y cortantes. El ruido del hielo golpeando el metal resonó por los vecindarios mientras los residentes se apresuraban a buscar refugio. Parecía como si el cielo mismo estuviera lanzando piedras contra la ciudad, dijo un comerciante que grababa la escena desde el interior de su negocio. El granizo era solo el comienzo. A medida que la tormenta se debilitaba lentamente, el cielo no se aclaró. Las nubes sobre Jerusalén se oscurecieron y se espesaron, extendiéndose por el horizonte como una cortina que se profundizaba con cada minuto. El viento comenzó a levantarse, atravesando las calles estrechas y doblando los árboles bajo su fuerza creciente. Luego llegaron los relámpagos. Un poderoso rayo golpeó un árbol grande cerca del Valle del Cedrón. Los testigos dicen que el rayo partió el tronco con un estallido ensordecedor, arrancando el árbol masivo del suelo. Las ventanas se agitaron mientras el trueno resonó por la ciudad, y los destellos de luz iluminaron las nubes de tormenta una y otra vez. El Salmo 29:4-5 dice: «La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa, la voz del Señor quiebra los cedros». Mientras el trueno retumbaba por el cielo sobre Jerusalén, algunos observadores dijeron que esas palabras antiguas se sentían extrañamente apropiadas para lo que estaban presenciando, justo cuando el cielo sobre la ciudad continuaba oscureciéndose y el viento seguía reuniendo fuerza. Algo inusual comenzó a aparecer dentro de las densas nubes de tormenta. Al principio parecía un simple destello de luz, y muchas personas asumieron que era relámpago formándose en las profundidades de las nubes que se espesaban. Pero esta luz no se comportó como el relámpago ordinario. En lugar de golpear hacia abajo en una línea rápida y cegadora, la luz pareció reunirse. Lentamente formó una esfera brillante, una bola de energía luminosa suspendida en lo alto. Por un momento, simplemente flotó allí. Varios testigos luego dijeron que pensaron que sus ojos les estaban jugando una mala pasada. Sin embargo, el objeto brillante permaneció visible, moviéndose a través de las nubes oscuras de tormenta, casi como una linterna flotante, sin el destello rápido del relámpago al que la gente estaba acostumbrada durante una tormenta.
La luz permaneció visible durante varios segundos, brillando con una intensidad blanca mezclada con leves toques anaranjados contra las pesadas nubes grises sobre Jerusalén. Al mismo tiempo, destellos distantes comenzaron a aparecer en el horizonte. Delgados rastros de luz disparaban rápidamente hacia el cielo. Misiles interceptores lanzados desde sistemas de defensa surcaban el cielo mientras cohetes entrantes desde regiones vecinas cruzaban en la dirección opuesta. En segundos, el cielo se convirtió en una exhibición caótica de movimiento. Los destellos del relámpago parecían casi entrelazados con los rastros brillantes de los cohetes. Brillantes explosiones de luz blanca estallaban entre los trayectos de los misiles, iluminando brevemente las nubes de tormenta. Para las personas que miraban desde azoteas y balcones, la escena parecía casi irreal. La esfera brillante derivaba tranquilamente por las nubes, mientras el relámpago destellaba violentamente cerca y los rastros de misiles ardían a través del cielo oscuro. Por unos breves segundos, la atmósfera sobre Jerusalén parecía un lienzo masivo, donde la tormenta, la tecnología y la tensión colisionaban en el mismo instante. Para muchos que observaban en silencio, el cielo mismo parecía reflejar la tensión que se desarrollaba en el suelo. Tras horas de viento violento y lluvia torrencial, la tormenta reveló su fuerza completa. Lo que había comenzado antes como nubes oscurecidas y vientos crecientes se transformó rápidamente en algo far más peligroso. El viento se volvió agresivo. Ventanas se sacudieron dentro de los apartamentos. Tejados crujieron, como si la ciudad entera hubiera quedado atrapada dentro de una corriente de aire invisible. Árboles que habían estado inmóviles solo minutos antes comenzaron a doblarse bajo la presión. Sus ramas se sacudieron violentamente de un lado al otro, mientras las ráfagas barrían las calles. Algunas ramas simplemente no pudieron resistir la fuerza. Se partieron con sonidos de crujido fuertes y se estrellaron sobre las carreteras y los autos aparcados. En algunas áreas, árboles enteros fueron arrancados del suelo mientras la tormenta avanzaba con una fuerza implacable. Luego llegó la lluvia. Al principio, solo unas pocas gotas dispersas soplaban lateralmente en el viento, pero en segundos el cielo pareció abrirse completamente. La lluvia cayó con una intensidad repentina, golpeando los tejados, las calles y los patios abiertos con una fuerza incesante. Las calles que habían estado húmedas se convirtieron en ríos superficiales que corrían entre las aceras. Los desagües se atascaron rápidamente. El agua se acumuló en intersecciones, convirtiendo lo que antes eran cruces transitados en piscinas peligrosas. Lo que había comenzado como una inusual tormenta de granizo se había transformado en una exhibición abrumadora de la fuerza de la naturaleza. Y muchos que miraban, con una sensación que no podían del todo articular, sentían que la tormenta quizás aún no había terminado. Las nubes de tormenta que todavía se acumulaban sobre la ciudad se retorcían y rodaban como paredes imponentes en lo alto. Lo que cayó de esas nubes a continuación sorprendió a muchas personas. Al principio, solo unas pocas piezas pequeñas de hielo golpearon el suelo. Rebotaron levemente de los tejados y las calles, sorprendiendo a la gente. Muchos residentes ya miraban la tormenta con cuidado, pero estas pequeñas piezas de hielo no parecían demasiado serias. Luego el sonido cambió. El cielo empezó a soltar algo mucho más pesado. Grandes granizos comenzaron a caer de las nubes. Se estrellaron en los tejados, los autos y las calles con sonidos de crujidos agudos. Lo que comenzó como piezas dispersas de hielo se convirtió rápidamente en una tormenta de granizo completa a medida que docenas, luego cientos de piedras congeladas llovían sobre los vecindarios. El ruido se volvió ensordecedor. El granizo golpeó los tejados de metal como rocas lanzadas desde el cielo. Las ventanas crujieron al ser golpeadas por el hielo. La gente que todavía estaba fuera corrió rápidamente para resguardarse mientras la tormenta se intensificaba. Algunos granizos eran del tamaño de pelotas de golf. Otros parecían aún más grandes. Cuando golpeaban el suelo, se rompían en fragmentos de hielo que se dispersaban por las aceras y las calles. Los autos aparcados a lo largo de las carreteras comenzaron rápidamente a mostrar daños. Los parabrisas se agrietaron bajo los impactos repetidos. Se formaron abolladuras en capós y tejados mientras el granizo seguía cayendo. En algunas áreas, el granizo cayó con tanta fuerza que las calles comenzaron a volverse blancas de hielo.
Los conductores que intentaban moverse por la tormenta disminuyeron la velocidad o se detuvieron por completo. Los vendedores ambulantes abandonaron sus puestos mientras el granizo destrozaba sus carros y mesas. Incluso los animales reaccionaron ante la violencia repentina de la tormenta. Los pájaros salieron volando de los tejados, buscando refugio bajo puentes y salientes. Los gatos y perros callejeros corrieron hacia las puertas, mientras los residentes las abrían rápidamente para dejarlos entrar. Por encima del caos, los truenos continuaron rodando por el cielo. El relámpago destelló dentro de las enormes nubes de tormenta, iluminando brevemente el granizo que caía durante unos pocos segundos a la vez. En Job 37:11 dice: «Con su humedad carga las densas nubes. Las nubes esparcen su relámpago». Lo que había comenzado antes ese día, como nubes oscuras reuniéndose sobre las colinas, se había convertido ahora en una exhibición completa de la fuerza abrumadora de la naturaleza. Después de horas de viento violento, lluvia torrencial y granizo destructivo, muchos residentes de Jerusalén creyeron que lo peor había finalmente comenzado a pasar. Las calles estaban empapadas. Los escombros yacían dispersos por las aceras y el trueno lejano todavía retumbaba débilmente por las colinas que rodean la ciudad. La gente cautelosamente salió de sus hogares y tiendas, revisando los daños y hablando en voz baja con los vecinos. Para un breve momento, pareció que la ciudad podría finalmente recuperar la calma. Entonces, sucedió algo que nadie había anticipado. Al principio, era solo una leve vibración bajo el suelo, tan ligera que muchas personas no estaban seguras de haberla realmente sentido. El vidrio dentro de los hogares comenzó a temblar levemente. Las lámparas colgantes se balancearon suavemente. Algunos residentes se detuvieron en medio de conversaciones, mirando hacia abajo, hacia las calles de piedra bajo sus pies, como buscando una explicación visible. En segundos, el movimiento se intensificó. Edificios por varios vecindarios comenzaron a temblar. Las ventanas crujieron ruidosamente contra sus marcos. Las repisas se sacudieron y pequeños objetos se deslizaron por las mesas. Personas que ya habían soportado horas de clima violento, de repente se dieron cuenta de que algo mucho más inquietante estaba ocurriendo. El suelo mismo estaba temblando. En varias partes de la ciudad histórica, los residentes corrieron hacia las calles abiertas. Los padres tomaron a sus hijos y se apresuraron a salir de los edificios. Los dueños de tiendas salieron a los callejones estrechos, mirando a su alrededor con confusión, mientras la tierra bajo Jerusalén continuaba temblando. Los informes se extendieron rápidamente de que un breve terremoto había golpeado cerca del centro de la ciudad. Aunque el temblor duró solo poco tiempo, el efecto fue profundamente inquietante. En varios lugares, pequeñas grietas aparecieron en las paredes y a lo largo de secciones del pavimento. En los vecindarios más antiguos, construidos con piedra caliza milenaria, el polvo derivó desde las juntas entre bloques que habían resistido incontables siglos de historia. Jerusalén es una ciudad donde la historia y la fe están profundamente entretejidas en la tierra misma. Las piedras de sus muros y calles han sido testigos de innumerables generaciones. Así que cuando la tierra bajo esas piedras comienza a moverse, el momento lleva un peso que trasciende cualquier categoría geológica. El Salmo 18:7 dice: «La tierra tembló y se estremeció, y los cimientos de los montes se sacudieron». A lo largo de las Escrituras, los momentos en que la tierra tiembla se describen frecuentemente durante tiempos en que el poder de Dios se revela a través de la naturaleza. Tormentas, truenos y suelo tembloroso se retratan como recordatorios de que las fuerzas que dan forma al mundo son mucho mayores que cualquier control humano. Parados en las calles mojadas esa noche, algunos residentes reflexionaron en silencio sobre esas palabras antiguas. La tormenta había sacudido el cielo. El viento había rugido por las calles con una furia que dobló árboles y derribó señales. La lluvia había inundado la ciudad de maneras que tardarán semanas en repararse. Y ahora incluso la tierra misma había temblado bajo Jerusalén. A medida que el temblor se desvanecía lentamente, las personas se miraron en silencio. Algunos susurraron oraciones con los ojos cerrados. Otros simplemente miraron las oscuras nubes que todavía colgaban sobre la ciudad.
como si esperaran ver algo más. Para muchos que lo vivieron, el momento se sintió inolvidable, como si la naturaleza misma hubiera hablado con una fuerza abrumadora sobre una de las ciudades más sagradas de la Tierra, recordando a todos los presentes que hay dimensiones de este mundo que ninguna explicación técnica puede capturar por completo. ¿Son estos eventos señales de algo más grande? ¿O son simplemente la acumulación de fenómenos naturales que el contexto de Jerusalén convierte en algo que parece cargado de significado más profundo? Esa pregunta no tiene una respuesta sencilla, pero lo que sí es claro es que cada uno de estos momentos, vistos en conjunto, crea una imagen que es difícil de desestimar. Y si hay algo que los eventos de las últimas semanas en Jerusalén han logrado, es esto. Han hecho que personas de toda fe y de ninguna fe se detengan, miren hacia arriba y se pregunten si algo importante está ocurriendo sobre las antiguas colinas de esta ciudad que lleva el peso del mundo sobre sus piedras. No muy lejos de donde cayó ese granizo y tembló el suelo, otra noticia silenciosa comenzó a circular entre los arqueólogos y académicos que trabajan en la región. En una zona de excavación no muy alejada de las colinas antiguas que rodean Jerusalén, un equipo de investigadores descubrió algo que no esperaba encontrar. Escondido dentro de una pequeña cavidad tallada en la roca, hallaron un antiguo pergamino enrollado. Había estado sellado en ese espacio estrecho durante lo que parecía ser siglos. A pesar del largo paso del tiempo bajo tierra, el pergamino estaba notablemente bien conservado. Con cuidado, los arqueólogos lo extrajeron y comenzaron a examinar su frágil superficie. Cuando lo desenrollaron lentamente, líneas de escritura hebrea antigua se volvieron visibles sobre el envejecido material. Las palabras que los investigadores leyeron captaron su atención de inmediato. El texto parecía describir lo que denominaba el Día del Señor. Según las inscripciones, el pasaje hablaba de un tiempo en que eventos inusuales aparecerían en el mundo, señales en los cielos y perturbaciones en la tierra. Las palabras describían momentos en que el cielo y la tierra revelarían señales inesperadas para quienes tuvieran ojos para verlas. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente entre los equipos arqueológicos y los estudiosos bíblicos que estudian la región. Algunos investigadores sugirieron que el pergamino podría ser simplemente otra copia preservada de escritos religiosos que circulaban por todo el mundo antiguo. Jerusalén y las zonas circundantes son conocidas desde hace mucho tiempo por contener innumerables fragmentos de manuscritos históricos de enorme valor. Sin embargo, para otros que estudiaban el texto, la redacción sonaba familiar. Varios académicos señalaron que la descripción se parecía mucho a un pasaje del libro de Joel en la Biblia. Joel 2:30 dice: «Y daré prodigios en el cielo y en la tierra». Para algunos, el momento del descubrimiento parecía demasiado sincronizado con todo lo que estaba ocurriendo sobre el terreno para descartarse como una simple coincidencia de la investigación arqueológica. Y si el pergamino habló sobre señales en la tierra, lo que los geólogos comenzaron a observar en el Monte de los Olivos añadió otra dimensión al conjunto de eventos que ya no parecían del todo separados entre sí. Reportes de observadores de la zona describían algo inusual en la ladera de la montaña, que ha estado en el corazón de la profecía bíblica durante milenios. Se había detectado una grieta, gradual en su expansión, consistente en su dirección, con un mínimo acompañamiento sísmico y en una proximidad inquietante a un terreno históricamente significativo. Cada uno de esos elementos, por sí solo, podría ser poco notable. Juntos formaban un patrón que resistía a la categorización fácil. Algunos observadores señalaron que la dirección de la grieta reflejaba una descripción encontrada en el libro de Zacarías 14:4, que habla de un momento futuro en que el Monte de los Olivos se verá afectado a lo largo de una línea de este a oeste. Quienes mencionaron el pasaje se detuvieron ante la idea de hacer declaraciones de que la montaña se estaba dividiendo o de que la profecía se estaba cumpliendo en sentido literal. La comparación se planteó con cautela, como una observación de alineación más que como una declaración de resultado definitivo. Y esa distinción importa. La presencia de un paralelo visual no equivale a una confirmación. Las propias escrituras no alientan las conclusiones impulsivas, y tampoco lo hace la observación responsable. Por ahora, la grieta permanece bajo vigilancia. Ninguna orden de evacuación, ninguna advertencia oficial. La vida continúa en el Monte de los Olivos como de costumbre. Sin embargo, la atención ha cambiado. El suelo no se ha abierto.
pero la confianza en las explicaciones simples se ha visto sacudida. Y en una ciudad donde incluso los cambios sutiles han llevado históricamente un peso considerable, ese cambio de percepción es suficiente para mantener la atención de quienes siguen de cerca los eventos. Sobre las partes de Jerusalén donde comenzaron a aparecer los primeros reportes de lluvia inusual, los datos no apuntaban a un evento sísmico inminente, ni a una explicación convencional evidente. Esta ausencia de causalidad clara fue lo que intensificó la atención de los observadores locales. Los eventos geológicos típicamente dejan firmas reconocibles: acumulación de presión, fracturas secundarias, desplazamiento medible y cuantificable. Aquí había movimiento sin momentum, cambio sin aceleración. El suelo respondía, pero de manera silenciosa, casi selectiva, como si eligiera a qué partes de la ciudad mostrarle su inestabilidad. Los ingenieros y los investigadores que examinaban el metraje y las mediciones de la superficie no encontraron nada suficientemente dramático como para justificar una intervención de emergencia, pero tampoco nada suficientemente ordinario como para descartarlo por completo. Junto a la lluvia, surgieron reportes de corrientes y canales de escorrentía que mostraban cambios de color inesperados. En varios lugares, el agua parecía más oscura o con tonos poco familiares. Las explicaciones iniciales apuntaban a la perturbación de sedimentos, depósitos minerales o escorrentía que interactuaba con la tierra expuesta. Esas explicaciones abordaban la mecánica, pero no el momento preciso en que ocurrió. Los cambios aparecieron rápidamente y retrocedieron con la misma rapidez, dejando atrás más preguntas que daños. La preocupación no era la toxicidad ni el daño inmediato, sino la falta de familiaridad. Los residentes reconocieron que algo se veía diferente al comportamiento estacional normal, y en una ciudad donde nada se observa de manera aislada, eso fue suficiente para generar conversación. Al mismo tiempo, las condiciones de calor se intensificaron. El aire se volvió más pesado, presionando hacia abajo en lugar de circular. Las temperaturas no necesariamente batieron récords, pero la atmósfera se sentía inusualmente densa y opresiva. El movimiento se ralentizó. La concentración se debilitó. El calor persistió de maneras que interrumpieron las rutinas establecidas, especialmente cuando se combinaba con la lluvia reciente. En lugar de enfriar el ambiente, la humedad pareció amplificar la incomodidad, creando una sensación de tensión en lugar de alivio. Y sobre todo eso, el cielo mostraba actividad que inquietaba a los observadores. Se reportaron relámpagos cerca de lugares considerados sagrados, ocurriendo sin el típico aumento de tormenta asociado con esa descarga eléctrica. Los rayos no causaron daños, pero lo que los hacía notables era su colocación y frecuencia. Parecían selectivos en lugar de dispersos, iluminando áreas específicas antes de desaparecer sin escalada. Los reportes de formaciones de nubes sobre Jerusalén tampoco describían patrones ordinarios. Múltiples videos captaron figuras en el cielo que recordaban repetidamente a ángeles dispuestos en formación en lugar de dispersos al azar. Algunas formas parecían tener alas. Otras estaban de pie, alineadas, como si avanzaran juntas con un propósito. En varios fotogramas, los espectadores señalaron contornos que se asemejaban a jinetes angélicos, dando la impresión de una fuerza celestial organizada en lugar de vapor aleatorio. Lo que intensificó la atención fue la repetición. No eran avistamientos únicos y aislados. Las formas angélicas aparecieron una y otra vez en diferentes grabaciones, desde diferentes ángulos y en diferentes momentos a lo largo de la misma semana. Algunos espectadores describieron las figuras como luminosas. Otros dijeron que las formaciones se parecían a un ejército celestial avanzando hacia adelante, no derivando con el viento. Las nubes mantenían su forma durante más tiempo del esperado, conservando el espacio y la estructura antes de desvanecerse lentamente en el horizonte. En numerosos reportes, los parches de nubes que habían derivado tranquilamente sobre las ciudades y los vecindarios cercanos se espesaron rápidamente, volviéndose más oscuros y extendiéndose más rápido con cada momento que pasaba. En minutos, las nubes se estiraron por casi todo el horizonte, formando lo que parecía una vasta cortina de oscuridad. La luz del sol que había llenado las estrechas calles, solo momentos antes, comenzó a desvanecerse. El cielo cambió de azul pálido a un gris profundo e inquietante. Los edificios de piedra, los tejados y las antiguas paredes de la ciudad
quedaron bajo una extraña luz tenue que hacía que todo se sintiera ligeramente diferente. La gente empezó a mirar hacia arriba. Algunos se detuvieron en medio de la calle, mirando el cielo como si intentaran entender lo que se estaba desplegando sobre sus cabezas. «Se oscurece demasiado rápido», dijo una persona en un video que luego se extendió por las redes sociales. Y tenían razón. La oscuridad no llegó lentamente, como suele hacerlo antes de una tormenta típica. Se sintió repentina, casi antinatural, como si el cielo hubiera cambiado en cuestión de minutos. Luego llegó el viento. Al principio era solo una brisa ligera que se movía por las calles, pero el aire se volvió rápidamente más fuerte y más inquieto. El viento se abrió paso por las estrechas carreteras entre los edificios de piedra, sacudiendo los letreros y agitando las ramas de los árboles. Las hojas se levantaron del suelo y giraron violentamente por el aire. Las tiendas del mercado comenzaron a agitarse con violencia. Los papeles sueltos se dispersaron por las aceras. Era el tipo de momento en que la gente empieza a sentir que algo más grande puede estar acercándose. Expertos en meteorología explicaron más tarde que cambios repentinos como este pueden ocurrir cuando grandes sistemas meteorológicos se desplazan por el Mediterráneo oriental. Importantes diferencias de presión de aire entre el aire caliente del desierto y el aire más fresco del mar pueden generar rápidamente tormentas poderosas. Pero los científicos también mencionaron otro posible factor. La actividad militar reciente en la región, las intercepciones de misiles y las explosiones habían liberado calor, humo y partículas diminutas en la atmósfera, y en ciertas condiciones esas partículas pueden interactuar con los sistemas meteorológicos en desarrollo de maneras que no siempre son fáciles de predecir o cuantificar. Para ese momento, el viento rugía por las calles. Los árboles se doblaban bajo poderosas ráfagas. Las líneas eléctricas zumbaban suavemente mientras el aire se apresuraba a su lado. Y sobre todo, el cielo sobre la ciudad antigua llevaba una sensación extraña, algo que no encajaba del todo ni con el clima normal ni con las tensiones de la guerra. Para algunas personas que miraban el cielo, un pensamiento llegó casi de inmediato. ¿Qué pasaría si esto no fuera solo otra tormenta, sino el comienzo de algo nuevo e incierto que se estaba desarrollando sobre Jerusalén? La ciudad ha visto muchas tormentas en sus milenios de historia, pero esta combinación particular de señales que llegaban desde múltiples direcciones al mismo tiempo, se sentía diferente. Y esa sensación de diferencia, esa conciencia de que algo más que meteorología podría estar ocurriendo, fue lo que hizo que miles de personas en todo el mundo comenzaran a prestar atención a una ciudad que siempre ha sido, y siempre seguirá siendo, el centro del mundo para quienes tienen ojos para ver lo que ocurre en ella. Hay algo que merece ser dicho sobre la manera en que los seres humanos procesan este tipo de momentos. Cuando los eventos ocurren uno a la vez, espaciados en el tiempo, la mente los cataloga por separado y los archiva en categorías conocidas. Una tormenta es una tormenta. Un temblor es un temblor. Un fenómeno lumínico es un fenómeno lumínico. Pero cuando esos mismos eventos se comprimen en un periodo corto y ocurren todos en el mismo lugar, el mecanismo cognitivo de la categorización separada deja de funcionar de la misma manera. El cerebro humano está diseñado para detectar patrones precisamente para situaciones como esta. No como señal de alarmismo, sino como señal de que el entorno ha cambiado de maneras que merecen atención. Y en Jerusalén, lo que el entorno ha estado comunicando durante estas semanas es algo que pocas personas, creyentes o no, han podido ignorar del todo. El impacto emocional de los eventos en Jerusalén no se limita a quienes viven dentro de sus murallas. Las imágenes y los videos que se han distribuido por las redes sociales han llegado a millones de personas en países que no tienen ninguna conexión geográfica con la ciudad. Y lo que llama la atención no es solo la curiosidad que generan, es la velocidad con que producen reflexión. Personas que normalmente no hablan de fe, de profecía, ni de señales espirituales, se han encontrado formulando preguntas que no tenían en mente antes de ver esas imágenes. ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué todo al mismo tiempo? Hay algo que no estamos viendo. Esas preguntas, surgidas espontáneamente en personas de contextos muy diferentes entre sí, dicen algo importante sobre la naturaleza de lo que Jerusalén representa en el imaginario colectivo de la humanidad. Porque hay una diferencia entre observar eventos en cualquier ciudad del mundo y observar los mismos eventos en Jerusalén. La diferencia no está en la física de los fenómenos. El granizo cae con la misma fuerza en cualquier latitud.
Los terremotos sacuden el suelo con la misma energía en cualquier continente. Las inundaciones siguen las mismas leyes hidráulicas en cualquier cuenca del planeta. Pero el contexto que rodea a Jerusalén hace que la percepción de esos eventos sea fundamentalmente distinta. Cuando una tormenta cubre de granizo una ciudad industrial del medio oeste americano, la gente evalúa los daños, llama a las aseguradoras y sigue adelante. Cuando cae granizo sobre el muro occidental, sobre el monte del templo, sobre las mismas calles por las que caminó Jesús según la tradición cristiana, la reacción de amplias franjas de la humanidad es diferente. El evento técnico es el mismo. El peso que porta es incomparable. Esa carga de significado acumulado durante milenios es lo que convierte a Jerusalén en un lugar donde incluso los eventos físicos menores se interpretan a través de lentes que van mucho más allá de la meteorología o la geología. Y no es un fenómeno exclusivamente religioso. Los historiadores seculares reconocen que Jerusalén ha funcionado durante siglos como una especie de barómetro de la condición humana. Cuando la ciudad está en paz, algo en el equilibrio global parece estable. Cuando la ciudad está en tensión, cuando sus calles se llenan de incertidumbre y sus cielos muestran señales inusuales, algo en la conciencia colectiva de millones de personas en todo el mundo se activa de una manera que no se activa con ninguna otra ciudad del planeta. Y eso no es casualidad. Es el resultado de milenios de historia, de promesas, de tragedias y de esperanzas concentradas en un punto geográfico que el tiempo no ha podido despojar de su centralidad simbólica. Lo que las semanas recientes han mostrado es que esa centralidad sigue completamente vigente. En un mundo donde la atención humana se fragmenta entre miles de estímulos simultáneos, donde las noticias de un país raramente capturan la imaginación del siguiente, los eventos en Jerusalén han logrado lo que pocos lugares en el planeta pueden lograr todavía: hacer que personas de culturas, idiomas, tradiciones y creencias radicalmente distintas entre sí se detengan al mismo tiempo frente a la misma pregunta. Está ocurriendo algo en Jerusalén que va más allá de lo que podemos explicar con las herramientas que tenemos. No hay una respuesta única para esa pregunta. Pero el hecho de que se haga espontáneamente, en tantos idiomas y en tantos contextos distintos, ya dice algo. Dice que la ciudad que durante milenios ha estado en el centro de las mayores preguntas de la humanidad sigue cumpliendo ese papel. Y que las preguntas que plantea hoy son tan urgentes, tan difíciles de eludir, como las que planteó en cualquier otro momento de su larga historia. Lo que les queda a quienes han seguido estos eventos, sea desde la fe o desde la simple curiosidad humana, es una decisión sobre cómo responder. La respuesta no tiene que ser el pánico ni el miedo. Tampoco tiene que ser la indiferencia o el descarte automático. Hay un espacio intermedio, más honesto y más productivo, que es la conciencia atenta. Prestar atención sin concluir precipitadamente. Observar sin desechar. Preguntar sin exigir una respuesta inmediata. Ese espacio es precisamente el que las tradiciones de sabiduría de las tres grandes religiones que se encuentran en Jerusalén han cultivado durante siglos. La capacidad de permanecer despiertos ante lo que ocurre en el mundo sin dejarse llevar por el miedo ni adormecerse en la comodidad de lo familiar. Es una postura difícil de mantener, especialmente en tiempos de incertidumbre. Pero es la única postura que permite ver con claridad cuando lo que hay que ver es complejo, y cuando las respuestas fáciles no alcanzan para describir lo que está ocurriendo. La pregunta final entonces no es si estos eventos son señales de algo mayor. La pregunta final es ¿qué hace cada persona con lo que ha visto y escuchado? Si ha generado reflexión, eso ya tiene valor. Si ha abierto una conversación que de otra manera no habría ocurrido, eso ya es algo. Y si ha llevado a alguien, en cualquier rincón del mundo donde este video llegue, a levantar la vista del suelo por un momento y preguntarse si hay algo más grande que el ritmo cotidiano de sus días, entonces el relato de lo que está ocurriendo en Jerusalén ha cumplido su propósito más profundo. Porque eso es lo que esta ciudad ha hecho durante 3 milenios. No dar respuestas definitivas, sino hacer preguntas que obligan a crecer. Y mientras eso siga siendo verdad, Jerusalén seguirá siendo el lugar más importante del mundo. Dentro de ese marco de atención consciente, vale la pena explorar qué dice la propia tradición bíblica sobre la manera correcta de responder cuando las señales comienzan a acumularse. Porque la Biblia no presenta los tiempos de señales como tiempos de desesperación.
Los presenta como tiempos de orientación, momentos en que la dirección espiritual de las personas se aclara porque el ruido de lo cotidiano cede ante algo que no puede ignorarse fácilmente. En el Salmo 46:10 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». No es una invitación a la pasividad, es una invitación a la atención profunda, al tipo de quietud que permite escuchar lo que normalmente se pierde en el caos del día a día. Y cuando el cielo de Jerusalén muestra fenómenos que generan ese tipo de atención en millones de personas simultáneamente, algo de esa quietud se instala, aunque sea brevemente, en la conciencia colectiva de quienes los observan. La tradición cristiana también habla con especificidad sobre la postura interior que debe mantenerse cuando los tiempos se sienten complejos. En 1 Pedro 5:7 dice: «Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes». Esa frase no es una simplificación del sufrimiento humano. Es una reorientación del lugar donde se deposita el peso de la incertidumbre. Porque la incertidumbre en sí misma no desaparece al leer esas palabras. Los eventos en Jerusalén siguen siendo lo que son. El granizo siguió cayendo, el suelo siguió temblando, el fuego siguió ardiendo bajo las calles. Pero la pregunta de qué hacer con esa incertidumbre encuentra una respuesta diferente cuando la fe forma parte de la ecuación. No la respuesta de que todo va a resolverse de inmediato, sino la respuesta de que no hay que cargarlo solo. Y esa dimensión de no cargar solo es precisamente la que hace que los eventos en Jerusalén tengan una resonancia diferente para las comunidades de fe de todo el mundo. Porque cuando los creyentes ven esas imágenes, no las ven simplemente como curiosidades geopolíticas o fenómenos meteorológicos. Las ven a través del lente de una promesa que llevan consigo desde generaciones anteriores. La promesa de que la historia no es aleatoria, de que hay un hilo que la recorre, de que los momentos de turbulencia no son el final del relato, sino, a menudo, el preludio de algo que aún no es posible ver con claridad. Esa fe no ciega. La fe bien entendida no descarta los hechos. Los ubica dentro de un marco más amplio que les da un significado que la sola descripción técnica no puede ofrecer. Para quienes no provienen de una tradición de fe, la respuesta ante estos eventos puede tomar una forma diferente, pero igualmente válida: la del asombro. El asombro genuino, que no es lo mismo que la superstición ni que el miedo, es una de las capacidades más profundamente humanas. Es la capacidad de reconocer que el mundo es más grande, más complejo y más misterioso de lo que cualquier sistema de categorización puede capturar completamente. Cuando el cielo sobre Jerusalén se llena de granizo fuera de temporada, cuando el suelo tiembla suavemente después de una tormenta que no terminó del todo, cuando una figura luminosa parece flotar sobre la cúpula de la roca antes de disolverse en las nubes, el asombro es una respuesta tan honesta como la búsqueda de explicaciones técnicas. Y a veces, las dos cosas no son incompatibles. A veces, comprender el mecanismo físico de un evento y asombrarse ante su ocurrencia en ese preciso lugar y en ese preciso momento son dos respuestas que pueden coexistir sin contradicción. Lo que Jerusalén les ofrece al mundo en este momento a través de los eventos que se han registrado y compartido en estas semanas es precisamente esa oportunidad rara de coexistencia entre la explicación y el asombro, entre la comprensión técnica y la pregunta espiritual que ninguna técnica puede responder del todo. La ciudad que durante milenios ha sido el punto de encuentro entre lo humano y lo divino, entre la historia y la profecía, entre el pasado y el futuro que se avecina, sigue cumpliendo ese papel de manera que pocas instituciones o lugares en el mundo pueden replicar. Y mientras eso siga siendo así, las preguntas que Jerusalén plantea seguirán siendo las más importantes que la humanidad puede hacerse. No porque tengan respuesta fácil, sino precisamente porque no la tienen. Y quizás ahí resida el mayor valor de todo lo que hemos explorado en este video. No en la certeza de haber encontrado una explicación, sino en la honestidad de haber planteado las preguntas correctas. Los eventos en Jerusalén, vistos en su totalidad, en su acumulación, en su simultaneidad y en el contexto histórico y espiritual que lo rodea, nos recuerdan que vivimos en un mundo que todavía guarda misterios ante los cuales la mejor respuesta no es siempre una explicación, sino a veces simplemente la disposición de permanecer presentes y atentos ante lo que está ocurriendo. Esa disposición, esa apertura, es en sí misma una forma de sabiduría que las tradiciones más antiguas de la humanidad han valorado siempre por encima de la certeza prematura y por encima del desestimamiento apresurado.
en los días que vienen, mientras los eventos continúen desarrollándose en esa ciudad que el tiempo no ha podido hacer ordinaria, esa disposición será más valiosa que cualquier respuesta definitiva que cualquiera de nosotros pudiera pretender tener hoy. Queda una dimensión de todo esto que pocas veces se menciona, pero que resulta fundamental para entender por qué estos eventos generan el tipo de resonancia que generan. Se trata de la dimensión del tiempo. Jerusalén no es solo un lugar geográfico, es un lugar en el tiempo. Una ciudad que existe simultáneamente en el pasado, en el presente y para millones de creyentes en las tres grandes tradiciones abrahámicas, en el futuro. Cuando los peregrinos caminan por sus calles, no caminan solo por el Jerusalén de hoy. Caminan por el Jerusalén de hace 2000 años, por el Jerusalén de los profetas, por el Jerusalén de los reyes, y en su imaginación, por el Jerusalén que todavía no ha llegado, pero que las Escrituras describen con una concreción que pocas visiones del futuro pueden igualar. Esa superposición temporal es lo que hace que cualquier evento que ocurre en la ciudad sea percibido simultáneamente en múltiples capas de significado. El granizo de hoy no es solo el granizo de hoy. Es el granizo que cayó sobre Egipto, el granizo que Job describió, el granizo que el libro de Apocalipsis menciona entre las señales del tiempo final. Y esa resonancia a través del tiempo es la que convierte un evento meteorológico localizado en algo que millones de personas sienten como algo que les concierne directamente, independientemente de dónde vivan y de qué tradición de fe, si es que tienen alguna, los acompañe. Lo que ocurre en Jerusalén en estas semanas no puede desvincularse de lo que ha ocurrido en Jerusalén durante los últimos 3000 años. La ciudad porta ese peso. Sus piedras lo absorben y lo devuelven a quienes las tocan, o simplemente las miran desde la distancia de una pantalla. Y en ese sentido, los eventos recientes, el granizo, la niebla, la luz sobre el monte del templo, los fuegos subterráneos, el temblor, el enjambre de langostas, el sonido en el cielo, la figura en las nubes, son todos parte de una narrativa que comenzó mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera y que continuará mucho después de que este video haya dejado de reproducirse. Lo que nos corresponde a nosotros, en este momento específico, es simplemente la tarea de prestar atención con honestidad y humildad, reconociendo que hay cosas que ocurren en el mundo que son más grandes que nuestra capacidad de explicarlas completamente, y que esa limitación, lejos de ser una debilidad, es la puerta de entrada a la sabiduría más profunda que los seres humanos han cultivado a lo largo de su historia. Hay una última cosa que vale la pena decir antes de cerrar este relato. A lo largo de toda la historia de Jerusalén, los momentos de mayor turbulencia han precedido siempre a los momentos de mayor claridad. No de manera automática, no sin dolor, no sin el paso del tiempo que es necesario para que lo que se está gestando tome su forma definitiva. Pero esa es la secuencia que la historia de la ciudad repite una y otra vez. El caos que precede al orden, la oscuridad que antecede a la luz. La pregunta que abre el camino a la comprensión. Si ese patrón se mantiene, y hay razones históricas, no solo religiosas, para creer que sí, entonces lo que estamos presenciando hoy en Jerusalén, por perturbador que se sienta, podría ser también el preludio de algo que todavía no alcanzamos a ver con claridad desde el lugar donde estamos parados. Y esa posibilidad, que no es certeza sino apertura, es quizás el pensamiento más esperanzador con el que cualquiera puede cerrar este video. Tal vez el mayor regalo que estos eventos nos dejan no es una respuesta, sino una disposición renovada. La disposición de mirar el mundo con los ojos un poco más abiertos que antes. De dejar que lo que no se entiende completamente siga siendo una pregunta abierta, en lugar de cerrarlo apresuradamente bajo una etiqueta que lo haga parecer resuelto. De reconocer que hay momentos en la historia, y Jerusalén los ha conocido más que ninguna otra ciudad, en que el tejido de lo ordinario se adelgaza lo suficiente para que algo diferente se trasluzca a través de él. Esos momentos no duran indefinidamente. La cotidianidad termina siempre por recuperar su ritmo, y las personas que vivieron las señales vuelven a sus rutinas llevando consigo, si están dispuestas, algo que no tenían antes. Una conciencia más viva de que el mundo es más grande que la suma de sus explicaciones disponibles. Esa conciencia, pequeña y silenciosa como puede parecer, es a menudo el primer paso de un cambio interior que los grandes eventos externos no siempre logran provocar por sí solos. No siempre de manera dramática, a veces con la sutileza de una niebla que cubre el muro occidental por unos minutos.
o con el zumbido apenas audible de algo en el cielo que nadie puede terminar de identificar, o con el temblor breve de un suelo que se supone que debe permanecer inmóvil. Esa delgadez, esa permeabilidad entre lo visible y lo que todavía no terminamos de ver, es quizás lo más importante que Jerusalén tiene para enseñarle al mundo en este momento. Y si algo define a esta ciudad a lo largo de toda su historia, es precisamente esa capacidad de abrir una ventana hacia lo que excede lo inmediatamente explicable, no para confundir a quienes la miran, sino para recordarles que hay más en el mundo de lo que cabe en las categorías que usamos habitualmente para describirlo. Eso, en tiempos de incertidumbre como los que vivimos, es un recordatorio que ninguna ciudad del planeta puede ofrecer con la misma autoridad y la misma profundidad que Jerusalén. Mirarla con atención genuina, sin apresurarse a concluir y sin apresurarse a desestimar, es quizás la forma más honesta de estar a la altura de lo que esta ciudad lleva en sus piedras y en su cielo. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final. No es poca cosa dedicar tiempo a preguntas que no tienen respuesta sencilla, y el hecho de que estés aquí, que hayas llegado hasta este punto del video, dice algo sobre tu disposición a mirar el mundo con más profundidad de la que el ritmo cotidiano habitualmente permite. Si este mensaje te hizo pausar, pensar o ver las cosas de una manera un poco diferente, tómate un momento para darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que también podría necesitar escucharlo. Me gustaría mucho conocer tu perspectiva. ¿Ves estos eventos como fenómenos pasajeros o como algo que merece una atención más profunda de la que el ritmo acelerado del mundo actual suele permitir? Deja tu punto de vista en los comentarios a continuación. Tu perspectiva enriquece la conversación y ayuda a que otros puedan verlo también. No te olvides de suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos, donde seguiremos explorando los eventos más significativos que están ocurriendo alrededor del mundo y el significado que podrían llevar para quienes están dispuestos a prestar atención.